Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Quisiera empezar, Marcelo, si bien se lo invitó para hablar de la ley de fundaciones, hay algo de coyuntura que no hay que dejar de lado porque es importante también preguntar su opinión. Dos temas de coyuntura, la suspensión de la Corte, estas 17 preguntas, 17, perdón, artículos de las leyes de inteligencia, de integridad pública y de solidaridad, y también estas preguntas que lanza el presidente hoy en la mañana y que, bueno, también van a dar de qué hablar sin duda. Bienvenido, Marcelo, gracias por acompañarnos. Bueno, su impresión respecto a la decisión de la Corte de esta suspensión provisional de 17 artículos de estas leyes que muchas de ellas han sido polémicas. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Verónica. Un cordial atento saludo a la audiencia. Bueno, en primer lugar, creo que desde un inicio los proyectos de ley fueron cuestionados por parte de distintos sectores, porque ya se decía que estos, pues, no cumplían con los requisitos establecidos de la Constitución. Por ejemplo, mantener esta unidad de materia a ser presentados dentro de la Asamblea Nacional. Y posteriormente, con las modificaciones que se hicieron a los proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional, también se cuestionó su constitucionalidad, si es que esto podía o no vulnerar derechos. Yo creo que es importante recordar a la audiencia que la Corte Constitucional tiene una función dentro del país y es vigilar la supremacía de la Constitución, vigilar el cumplimiento de la Constitución. Y en este punto yo creo que no tenemos que verla a la Corte Constitucional como el enemigo del país, a la Corte Constitucional como que simplemente es un actor de oposición al gobierno, sino lo que está haciendo es cumplir su deber. En ese sentido, yo creo que es importante que la normativa se ajuste a lo que determina nuestra Constitución y que de esta forma encontremos la armonía dentro del ordenamiento legal. En segundo lugar, creo que es necesario analizar con cuidado las preguntas del presidente de la República, pues a pesar de que el presidente pueda plantear estas preguntas eh, como posible parte de una consulta popular, estas también estarán sujetas al análisis de la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte Constitucional es la que determina cómo se puede modificar y en qué se puede modificar nuestra Constitución, y si es que estas preguntas pues requieren de una asamblea constituyente, si es que estas preguntas pues tal vez no se ajustan a lo que indica el proceso de una consulta popular, también serán negadas. Creo que es importante, pues, en este punto que el presidente de la República también actúe dentro de los marcos de la Constitución para que, pues, no se vulnere el Estado de Derecho y que se pueda mantener armonía institucional. Bueno, de estas preguntas que se han lanzado, que bueno, ha sorprendido realmente el día de hoy, ¿cuál cree, Marcelo, que puede ser la más polémica o la que mayor problemática acarree y que pueda quizás la Corte Constitucional decirle, esta hay que cambiar o esta simplemente no puede ir? Bueno, yo creo que es sobre todo la pregunta número 6, que precisamente establece que los jueces de la Corte Constitucional sean autoridades sujetas a un juicio político. Creo que claramente la plena vigencia de la Constitución no puede estar supeditada al momento político que atraviesa el país. Así. Imagínense si esta pregunta habría sido, pues, si pasaría, si estuviera vigente en este momento, pues la mayoría oficialista de ADN, pues estaría designando nuevamente a los jueces de la Corte Constitucional con una clara mayoría oficialista. El día de mañana puede ser el correísmo, el día de pasado el socialcristianismo. Entonces, lo que se tiene que buscar es que la justicia, la función judicial y también en este caso la Corte Constitucional, pues no esté supeditada al poder político de turno. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Marcelo. No soy abogada, pero esta pregunta sí me saltó así como en rojo, ¿no? Como me dio un calambre allí y decir, bueno, si es que queremos cambiar a jueces, ya se arma un juicio político. Si se tiene mayoría en la asamblea, pues muy fácil. Eso no debería pasar. Bueno, esto sin duda va a tomar mucho más tiempo para el debate. Era una reacción inmediata de la coyuntura. Porque a Marcelo Espina lo hemos invitado para hablar acerca de la ley de fundaciones, conocida como ley de fundaciones porque su título es más rimbombante, es la ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales,
Recordemos, el 29 de julio, el presidente envió a la Asamblea un proyecto de ley urgente en materia económica denominado, lo que mencionamos, Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, y aunque su título es técnico, su foco en realidad está en regular y controlar a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas fundaciones, corporaciones, asociaciones, ONGs, organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro. El universo regulado por esta normativa supera las 75.000 organizaciones que están actualmente registradas en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales, en el SUIOS, y esta propuesta también afecta indirectamente al sector privado al incluir una reforma tributaria que modifique el impuesto a los dividendos empresariales. Y hemos hablado sobre esto también. El gobierno sostiene que el objetivo es prevenir el lavado de activos, el financiamiento de la delincuencia organizada y la malversación de fondos, tanto públicos como privados. Y bueno, allí podría sonar interesante, ¿no? Porque para el presidente las organizaciones de sociedad civil podrían ser un caldo de cultivo para el lavado de activos, para la financiación del terrorismo o la evasión fiscal, desviando recursos que deberían destinarse para el bienestar social. Sin embargo, pues para muchos esta ley de fundaciones genera preocupación porque recuerda el nefasto antecedente del decreto 16 del correísmo que también se creó para controlar a la sociedad civil, para limitar el derecho a la organización, a la asociación. ¿Cómo vemos este proyecto de ley, Marcelo, a ojos de, bueno, de una organización social que cumple con todas las reglas? Porque hay que partir del hecho de que, bueno, la mayoría de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil no tienen esos fines para financiar terrorismo o lavar activos del crimen organizado. ¿Cómo vemos este proyecto de ley? Bueno, a ver, en primer lugar creo que hay que dejar de llamarlo ley de fundaciones porque realmente no regula todo lo que implica el derecho a la libertad de asociación y reunión. Este proyecto de ley se enfoca única y exclusivamente en controlar posibles capitales ilícitos que llegan a las fundaciones. Por eso es que también eso es necesario mencionarlo porque desde la sociedad civil, desde hace varios años atrás, hemos pedido una verdadera ley de fundaciones. Es decir, que regule cómo se crean las fundaciones, cuáles son los aspectos que tienen que cumplir las fundaciones para poder mantener su personalidad jurídica y cuáles son los aspectos referentes a la disolución y el fomento de las fundaciones. El proyecto de ley presentado por el presidente Noboa únicamente se refiere a cómo las organizaciones de la sociedad civil debemos rendir cuentas. Sin embargo, procesos como la creación o el fortalecimiento de las organizaciones se mantiene regulado por el decreto 193 emitido por el presidente Moreno en el año 2017. En segundo lugar, yo creo que es importante recordar que cualquier iniciativa que fomente la transparencia, la integridad o la rendición de cuentas es positiva para el país. Si es que nosotros desde la sociedad civil pedimos que el Estado rinda cuentas, mal haríamos en decir que la sociedad civil no tiene que rendir cuentas. Sin embargo, lo que puntualiza usted, Verónica, es completamente cierto. No se puede meter en un mismo saco a las 75.000 organizaciones sociales del país por unas cuantas que han utilizado a las fundaciones para cometer delitos. Recordemos, por ejemplo, cómo en el caso Metástasis hizo evidencia que Mayra Salazar contaba con una fundación que aprovechaba la misma para poder ingresar armas a las cárceles. Que también existió esta fundación de pacificación de las cárceles de una persona que también está siendo investigada actualmente en un juicio llevado a cabo por la Corte Nacional de Justicia precisamente al respecto de cómo se tomaron las cárceles del país y cómo se produjeron distintos casos de corrupción. El uso de fundaciones sin duda que puede haber sido utilizado para poder cometer ilícitos y eso tiene que ser investigado y sancionado. Bueno, ahora tal y como está planteada este proyecto de ley, Marcelo, por ejemplo, el nuevo esquema de control centralizado, el hecho de que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entidad hasta ahora encargada de cooperativas y mutualistas, ahora asumirá la supervisión de todas las organizaciones sociales. ¿Cómo vemos esta disposición que está incluida en la ley? Bueno, yo no sé si es que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es la más adecuada para realizar este control, pero también comprendo que el Estado no atraviesa una situación en la cual podamos crear nueva institucionalidad para poder desarrollar esta actividad, considerando que existe una crisis generalizada en el ámbito económico. En segundo lugar, creo que por un lado es positivo que la ley determine que el control de las instituciones, la obligación de las instituciones de, por ejemplo, transparentar o entregar cierta información o implementar
un oficial de riesgo, será para aquellas organizaciones que la superintendencia determine, es decir, que no es para todas las organizaciones de la sociedad civil. Lo que sí queda en duda es que tal vez el ámbito de control, es decir, qué organizaciones sí, qué organizaciones no, sería bueno que esté definido en la ley. Lamentablemente se lo delega directamente a la superintendencia o incluso un reglamento que será emitido por el Ejecutivo. El que esto quede a menester, el que queda a decisión del ejecutivo de turno puede ser peligroso, porque el día de hoy probablemente se pueden controlar a ciertas organizaciones, pero el día de mañana puede ser que este objeto de control, este ámbito de control cambie y que dé lugar a la persecución a ciertas organizaciones. Creo que es la oportunidad para que la ley pueda ser modificada, que este ámbito de control pues se determine directamente en la ley y que no dependamos de un reglamento para saber quiénes rinden cuentas y quiénes no. Ahora, en ese sentido, Marcelo, lo que debería hacerse es un nuevo proyecto de ley de fundaciones, es así específica para fundaciones. ¿Eso es lo que debería plantearse? Yo creo que sí, yo creo que recordemos también que la Asamblea Nacional hace varios años ya está discutiendo varios proyectos de ley de sociedad civil en los cuales se determinaba precisamente cuál es el proceso de creación de las organizaciones, la implementación de sistemas de fortalecimiento de la sociedad civil, y esto es positivo porque tanto la Constitución como distintos instrumentos internacionales han pues generado la obligación en el Estado ecuatoriano de tener una ley de sociedad civil, una ley integral. Lamentablemente, el Estado no ha avanzado en este sentido y sería bueno hacerlo para tratar, por ejemplo, de evitar aspectos que también nos preocupan de este proyecto de ley del Ejecutivo, como por ejemplo las causales de disolución, ¿verdad? Ujú. Dentro de este proyecto de ley del Ejecutivo se plantean tres posibles causales de disolución, que lamentablemente, tal y como están planteadas, son muy amplias y que podrían ser, pues, un poco más acotadas. Se habla de afectar el orden público, atentar contra la seguridad del Estado o violar algún derecho fundamental. Lamentablemente, al estar, pues, establecidas de esta forma amplia dentro de la ley, también pueden dar paso a interpretaciones subjetivas, discrecionales y que den como resultado el cierre de organizaciones de la sociedad civil. Creo que es una oportunidad. Yo escuchaba el otro día al secretario Neira decir que le perturbaba ser comparado con el correísmo y que le perturbaba que este proyecto de ley sea comparado con el decreto 16. Creo que tienen la oportunidad de no ser parte de esta comparación si es que estas causales de disolución son establecidas de una manera mucho más taxativa, mucho más específica. Ahora, esto obviamente va a la Asamblea Nacional y allí no sabemos qué se pueda modificar o no, pero Marcelo, conforme a lo que estamos conversando, entonces, ¿cómo debería mejorarse este proyecto o qué debería cambiar para que realmente sea una ley, un proyecto de ley que regule este control de flujos irregulares de capitales, como es su título? Creo que estos dos aspectos en específico son lo que no quisiera decir que son riesgosos, sino que tienen una oportunidad, pues, de poder mejorar su redacción. El primero refiere, pues, a qué organizaciones se controlan y cuáles no. Creo que esto no tiene que quedar supeditado a un reglamento que será emitido por el presidente de la República, sino que la ley puede determinar, por ejemplo, que de acuerdo a la cantidad de ingresos que tenga la organización de la sociedad civil anualmente, tendrá que cumplir con ciertas obligaciones, por ejemplo, el entregar cada cierto tiempo información a la superintendencia o tener este oficial de cumplimiento. Y también estas causales de disolución que ya le mencionaba, que pueden estar establecidas de una manera más específica. Es distinto colocar, por ejemplo, que una organización de la sociedad civil que afecte al orden público será posiblemente disuelta, a colocar, por ejemplo, que aquella organización que induzca la rebelión o que sea partícipe de protestas no pacíficas sea parte de un proceso de disolución. El establecer de manera mucho más clara las causales de disolución nos ayudan a proteger este derecho constitucional de la libertad de asociación y reunión. Qué importante los criterios que nos da Marcelo Espinel, abogado, subdirector en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos hablando de algunos temas coyunturales y también de esta ley de fundaciones que Marcelo justamente nos dice, no hay que llamarla así porque en realidad es la ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales. Ahora, claro, muchas organizaciones sociales que han sufrido persecución en el pasado, en épocas pasadas, temen que vuelva a darse eventualmente y que se dé un marco normativo idóneo para esa persecución, para grupos que quizás puedan resultar incómodos a la larga.
y que, bueno, ya lo vivieron, lo vivimos en el correísmo, muchas organizaciones como la UNE, Pachamama, Acción Ecológica, fueron disueltas aplicando este decreto 16 o fueron perseguidas aplicando este decreto 16. Entonces, Marcelo, ¿usted cree que tal y como está planteado, no se buscaría al menos esto de perseguir a organizaciones que pueden resultar incómodas para el Ejecutivo? Bueno, y quiero creer que el texto constitucional, tal y como está planteado, en el que se hace mención incluso a que esta normativa no será utilizada para vulnerar el derecho a libertad de asociación, no busca eso. En varios pasajes del proyecto de ley se menciona esta prohibición de ser utilizada para la persecución, de ser utilizada para poder estigmatizar organizaciones de la sociedad civil. Pero a pesar de que esto se menciona en el proyecto de ley, creo que existen ciertos matices que pueden abrir esta peligrosa puerta. Creo que el proyecto sí puede ser mejorado dentro de la Asamblea Nacional. Esperemos que se dé oídos a las organizaciones de la sociedad civil que hemos solicitado ser recibidas en la Asamblea Nacional para poder dar nuestras observaciones y recomendaciones de cara a que se garantice la plena vigencia del derecho a la libertad de asociación y que de esta forma este proyecto de ley pues permita no solo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también controlar el uso de capitales ilícitos para poder financiar la comisión de delitos. Creo que es importantísimo que sí se genere este paraguas de integridad, de responsabilidad, de control a las organizaciones de la sociedad civil, pero sin dejar de reconocer que las organizaciones de la sociedad civil lo que hacemos es tratar de aportar en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en el país, así como también pues en la realización de acciones que buscan garantizar otro tipo de derechos y pues sin duda a través de acciones loables poder aportar en aquello que también es obligación del Estado. Muy importante y claro, lo que dice Marcelo también es importante y lo que esta ley argumenta es que las organizaciones sociales rindan cuentas, sean transparentes sobre quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen y con qué recursos lo hacen. Y eso no es malo, no es malo ser transparentes y rendir cuentas, ¿verdad, Marcelo? Sin duda que sí. De hecho, en Fundación Ciudad y Desarrollo, en otras organizaciones como Grupo Faro, Fundación Esquel, es cuestión de únicamente acceder a nuestras páginas web institucionales y ustedes pueden verificar ahí quiénes integran la organización, cuál es el presupuesto que se recibe, informes narrativos sobre nuestras actividades. Esto lo realizamos las organizaciones que somos responsables y que rendimos cuentas. De hecho, muchas de nuestras organizaciones son parte de una coalición global que se llama Rendir Cuentas, que lo que busca es que la sociedad civil sea transparente, que tenga prácticas de integridad. Estamos seguros que hay una gran cantidad de organizaciones sociales que también pues quieren cumplir con estas reglas, que estarían pues gustosas de poder contar a la ciudadanía cómo hacen sus actividades y el resultado de estas, pero también estoy seguro que existen unas cuantas, unas pocas que lamentablemente aprovechando el vehículo jurídico que es la organización de la sociedad civil, la fundación, lo han aprovechado para cometer sus fechorías. Muchísimas gracias a Marcelo Espinel, subdirector en Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos conversado sobre esta ley que está ya en la Asamblea Nacional, Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, mal conocida como Ley de Fundaciones y que también ha resultado en polémica. Gracias nuevamente por acompañarnos. Ha sido un gusto, Verónica, un excelente día.